Máximo Zapata, adelante con tu comentario. Gracias, Joel. Mira, ciertamente el tema Donald Trump es un tema diario en Estados Unidos y uno de los elementos esenciales que hemos ido recabando a lo largo de estos días es el hecho de que Donald Trump está siendo procesado por innúmeros delitos y nosotros nos preguntamos si es un delincuente o es un perseguido político. Esto viene a raíz de que Donald Trump, al salir de la presidencia, ya había tenido muchas confrontaciones con el estado de Nueva York, sobre todo porque fue condenado dos de sus empresas por evasión de impuestos. También fue condenado su abogado por mentirle a la corte. Hay que recordar que Donald Trump llevaba un proceso con una dama que se le pagó $130,000, pero que se pagó a través del abogado para silenciar esa relación extramarital que tenía con el presidente Donald Trump. Debemos señalar de manera muy precisa que Donald Trump lleva muchos procesos abiertos en el estado de Nueva York, al punto de que está siendo sindicado por este caso. Se le están imputando 34 delitos que pudiesen llevar por primera vez a un presidente a la cárcel. Es el primer presidente que es imputado ante un tribunal penal y esto denota ciertas situaciones que se están produciendo. También tenemos el caso de Mar-a-Lago, donde en la residencia del expresidente Donald Trump se estuvo indagando la cantidad de documentos que tenía en su poder que según el FBI pertenecían al Estado norteamericano y que habían documentos que se consideraban confidenciales que por lo tanto no debían estar en la residencia de Donald Trump en Miami. Es preciso señalar que esos documentos fueron retirados cuando se hizo un allanamiento en esa residencia y Donald Trump con sus abogados en primera instancia estaban tratando de impedir que el FBI hurgara en sus documentos, pero no prosperó. También hay que decir que Donald Trump tiene otros procesos abiertos, como es la toma del Capitolio en Estados Unidos, cuando Donald Trump, los simpatizantes de Donald Trump irrumpieron en el Congreso al finalizar su mandato, porque una de las disposiciones legales que establecía que establece la Constitución que establecía la Constitución norteamericana era precisamente que los presidentes debían ser ratificados por el Congreso. Y si pasaba esa fecha, sencillamente eso se convertía, Donald Trump podría continuar en las instancias de poder norteamericanas, porque la ley tenía ese vacío legal que fue subsanado luego por los demócratas. También debemos decir que en este proceso se le sigue a Donald Trump, que está todavía pendiente de conocimiento de la justicia norteamericana, porque ya hay muchas personas que han sido encausadas porque murieron policías, murieron civiles y se vio en peligro el establishment del poder legislativo norteamericano, lo que suponía era impensable en cualquier país del mundo, menos en Estados Unidos. Estamos hablando que esa situación que se presentó en el Congreso norteamericano prácticamente se derivó en un golpe de Estado que afortunadamente pudo ser parado, pero que por las negligencias de las policías estatal, federal y local del Capitolio se tardaron demasiado tiempo en dar una respuesta afirmativa a esa afronta a lo que es el poder legislativo. Hay otro elemento que Donald Trump tiene pendiente y es en el estado de Georgia, porque en el estado de Georgia hay una situación con las elecciones donde se dice que Donald Trump incitó a que se vulnerara la voluntad popular para que lo beneficiaran los votos. Hay que decir que en la primera elección, cuando Donald Trump salió electo presidente, se cuestionó la manera en que él había sido juzgado o llevado a la presidencia, porque la candidata Hillary Clinton
había tenido una mejor presentación ante los medios y ante los medios electorales. Sin embargo, la victoria fue para Donald Trump, lo que imposibilitó el acceso de Hillary Clinton como primera presidenta femenina en Norteamérica. Otro caso, ahí está Hillary Clinton, que era la secretaria de Estado de Barack Obama, y el vicepresidente Joe Biden no se presentó en ese momento. Sin embargo, como decía Joel hace un ratito, los números de Biden han comenzado a descender a unos niveles insospechados. Se dice que en la última encuesta tienen apenas un 26% de la aprobación de la población debido al mal manejo que le ha dado a la situación de Europa, lo que trajo consigo aumentos en la inflación y el manejo de la pandemia, donde murieron miles de estadounidenses. También otro elemento que hay que sopesar es la edad de Joe Biden y los errores que ha ido cometiendo y los traspiés que ha ido denotando, porque se nota la incapacidad que ha demostrado debido a su avanzada edad. Eso es un elemento que hay que considerar, porque en el Partido Republicano se está dando una situación, y es que todos últimamente están tratando de apoyar a Donald Trump porque se lanzó a la candidatura presidencial nuevamente, y esto supone que con un candidato tan sólido como Donald Trump, las aspiraciones demócratas pudieran estar en peligro. Hay que decir también que a Donald Trump le están aplicando lo que se llama el warfare. El warfare, Joel, no es más que una estrategia del ejército norteamericano para desacreditar, tumbar gobiernos o desacreditar políticos que no le son afectos. El mejor de los ejemplos es el del presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, que se le armó todo un expediente a Lula da Silva con el objeto de sacarlo de la carrera presidencial para llegar al solio de presidente del estado de Brasil. Y que realmente fue político, porque de hecho ahí está Sergio Moro, que luego entonces se estaba candidateando. O sea, es un descaro total. No solo eso. Descaro. No solo eso. Que Sergio Moro infringió la ley, violentando la ley, porque hizo como fiscal un sinnúmero de diligencias procesales e inculpó de incumplimiento de sus deberes. Exacto, diabluras. Entonces, Sergio Moro terminó perdiendo la candidatura y perdiendo el Ministerio de Justicia, porque entonces se enfrentó a los militares y se enfrentó a Jair Bolsonaro. Perdiendo la credibilidad, y pusieron a un perverso como Bolsonaro. Sí, sobre todo. O sea, hay un problema, por ejemplo, en Venezuela. Está resultando la supuesta cura peor que la enfermedad. Porque Juan Guaidó tiene problemas. Mira qué es lo que sucede en Venezuela. Yo escucho muchas personas hablando del tema Venezuela. Y el tema Venezuela hay que sin concretizarlo al bloqueo económico que le impuso Estados Unidos. Entonces, cuando Venezuela, que solamente dependía del petróleo, sus riquezas estaban dadas en el petróleo, cuando llegó Chávez esa riqueza la distribuyó entre todas las familias. Por eso todavía el gobierno de Maduro tiene respaldo, porque llevó a las casas de cartón, como le dicen en Venezuela, a las laderas de las montañas, esa inmensa cantidad de recursos, no solamente médicos, sino de educación, de salud, de alimentos, que no se le daba a la población venezolana. Hay que decir que una botella de refresco costaba más que un galón de gasolina, porque los gobiernos que antecedieron a Chávez con el acuerdo de punto fijo, sencillamente se adueñaron del Estado. Y recuérdate el caso de Carlos Andrés Pérez, que prácticamente todo ese dinero que produjo el petróleo en los años aciagos del petróleo, cuando el petróleo a Venezuela le salía en $4 el barril y lo vendía por encima de $70, lo usaron para la extorsión y para el robo.
Sin embargo, con esta pasada de mano de Estados Unidos a Venezuela por el tema del petróleo internacional, Venezuela ha comenzado a recuperarse y ya dicen que tiene un crecimiento económico, cuando todos sabemos que para usted ir a comprar una funda de pan tenía que ir con una maleta de dinero. Entonces, todo eso que es el welfare se le aplicó a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, se le aplicó a Correa, se le aplicó a Dilma Rousseff en Perú, en Brasil, ahora se le aplicó a Pedro Castillo en Perú, se le intentó aplicar a Evo Morales y falló el golpe de Estado en Bolivia. Entonces, es una cultura. Recuérdate también que el halcón, que era dirigente del Departamento de Estado norteamericano, acaba de declarar que Estados Unidos participó, atención país, en 350 golpes de Estado a nivel mundial, incluyendo los golpes de Estado desde Allende hacia acá, todo lo que se han producido en América Latina, en África y en Europa. Entonces, es una conducta reiterativa, repetitiva del ejército norteamericano, que han optado por el welfare, de acusar, de levantar calumnia, de construir casos de corrupción, cuando los gobiernos o los políticos no les son adeptos. Aquí en República Dominicana hay casos emblemáticos, porque en el 65, cuando cuando la Revolución de Abril, que invadieron con 42,000 marines, se decía que el gobierno dominicano era comunista. ¿Y cómo usted puede tener un gobierno comunista con 50 dirigentes que ninguno llevaba 25 años? ¿Con qué experiencia política podían dirigir una revolución esos muchachos? Pero esa fue la excusa para entronar en el poder a Joaquín Balaguer en el 66 y que durara hasta 1978. Entonces, hay cultura de ese welfare. Por eso decimos que con la participación de los demócratas, los fiscales de Nueva York han querido construir casos en contra de Donald Trump, ciertos o falsos, pero que denota el trámite que se está dando. Fíjense que los republicanos en la Cámara de Representantes han invitado a participar por la Cámara, por las comisiones, a los demócratas que gobiernan las diferentes áreas de la justicia, con el objeto de interrogarlo para ver si es warfare o es persecución política pura y simple, como se está denotando. Entonces, estamos llegando a un punto en donde los demócratas están aplicándole a los republicanos lo que han aplicado a través del mundo y quieren desacreditar a Donald Trump con el objeto de que no participe en las elecciones venideras, porque el segundo candidato que tienen es DeSantis, que aunque tiene aceptación, no es conocido a nivel nacional. Entonces, todo este panorama en la política internacional supone que nosotros estamos ante un verdadero caos en la política norteamericana. Hay que decir también que hay que significar todo lo que está aconteciendo en lo que es el Estado norteamericano, en el Estado de Nueva York, porque están pidiendo que Donald Trump abandone la ciudad de Nueva York y que no pueda hacer negocio según el pedimento que ha hecho la Fiscalía. Estamos en un mar de guerra de medios, de warfare, de fake news, que real y efectivamente está poniendo de cabeza todo lo que es el elemento disuasivo de lo que es Estados Unidos en la democracia que se vislumbraba como la mejor y más sólida democracia del mundo. Creo que con este comentario ponemos en claro cuál es la situación que enfrenta Estados Unidos a lo interno del próximo proceso electoral para el 24, lo que supone cambios realmente importantes. Hay que decir que con la pérdida económica que ha tenido Estados Unidos con el dólar y la situación internacional, pone
en entredicho esa posible reelección que tendría el presidente Biden, amén de los ya mencionados falta de lineamientos, falta de coherencia e imprecisiones que ha demostrado en las reuniones de los diferentes conceptos organismos internacionales en los cuales se presenta. Hasta aquí nuestro comentario en el día de hoy.